Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Dice Génesis, capítulo 18, el versículo número 16. Luego, aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos, contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió: tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir: no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa.
Hermanos, en esta ocasión hemos leído la parte que completa este capítulo 18 de Génesis, donde encontramos el relato de la visita que el Señor le hizo a Abraham. Después que Abraham les ofreció comida al Señor y a los ángeles que le acompañaban, y después que el Señor había fijado ya una fecha para que naciese su hijo de su esposa Sara, el Señor se levantó ya a la caída de la tarde, es decir, que ya habían transcurrido ya por lo menos 4 horas, si no más, que el Señor había estado compartiendo con Abraham. Y dice el versículo 16 que aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Recuerde que Abraham vivía en el encinar de Mamré. Se llamaba así porque la propiedad pertenecía a uno de los habitantes locales que se llamaba Mamré, y ahí es donde Abraham vivía. Pero ahora los visitantes se levantan y comienzan a caminar como yendo rumbo a Sodoma, y Abraham va con ellos acompañándolos para despedirlos. El versículo 17 es un pasaje bien interesante porque dice que mientras caminaban, el Señor estaba pensando, y lo que pensaba el Señor era lo siguiente: le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Lo que el Señor estaba por hacer era destruir las ciudades de Sodoma, de Gomorra y otras pequeñas ciudades que estaban ubicadas en lo que en esa época se llamaba el Valle de Sidín. Más adelante vamos a hacer un comentario acerca de qué fue lo que ocurrió con ese valle, porque actualmente ya no existe, pero vamos a explicar por qué ya no existe. Pero el hecho es que Dios se preguntaba si era correcto hacer las cosas que iba a hacer destruir esas ciudades del Valle de Sidín, aunque se menciona más Sodoma porque esa era la ciudad principal. Pero el punto era hacerlo sin contárselo a Abraham. ¿Es correcto o no es correcto? Recuerde que entre Dios y Abraham se había desarrollado una amistad, y precisamente es sobre la base de este pasaje que hoy estamos considerando que se cree que en el Nuevo Testamento se dice que Abraham era amigo de Dios. Entonces, cuando uno tiene un amigo, la amistad misma hace que uno comparta con esa persona las cosas importantes que ocurren en la vida. El mismo Señor Jesús, cuando poco antes de ser crucificado habló con sus discípulos, Él les dijo: de aquí en adelante ya no les voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar amigos. Y les explicó la razón. Les dijo: porque el siervo nunca sabe a dónde está su Señor, pero el amigo siempre sabe todo lo que su amigo está haciendo. Entonces, cuando, por ejemplo, el jefe va a salir de una empresa, de la oficina, donde sea que sea, él no le anda diciendo a cada uno de los empleados: mire, voy a tal lugar, y se lo dice a la secretaria, y se lo dice a la señora que sirve el café, y se lo dice a la persona que hace la limpieza, se lo dice a la persona que está en recepción. Él no le anda diciendo a nadie a dónde va. Él simplemente sale, y si en ese momento alguien llama y dice: oiga,
está el jefe, le dice, no, no está. ¿Y a dónde anda? No sé. Simplemente salió, porque el amo nunca le dice al criado a dónde va. Pero el amigo lo comparte todo. Y por eso Jesús dijo, ya no le llamaré siervos, sino que amigos, porque el amigo siempre sabe lo que su otro amigo anda haciendo. Entonces, era, hermanos, como que si usted hiciera algo importante y no se lo comunicara a un amigo suyo. Imagínese que usted tiene un amigo o una amiga muy cercano, muy estrecha la decisión, y de repente sucede que, digamos, usted se cambia de casa y un día su amigo llega y le busca. Ah, no, fíjese que él ya no vive acá, se fue. ¿Y para dónde se fue? No dijo. Eso le causaría a usted como cierta extrañeza, y usted diría, bueno, qué raro que siendo tan amigos no me dijo que se iba a cambiar de casa. O, por ejemplo, imagine que su amigo o su amiga se casa y de repente otro día se lo encuentra ya con la pareja y se saludan, ¿qué tal? Pues bien, te presento mi esposo o mi esposa. Usted se quedaría extrañado, ¿no? Porque siendo su amigo, siendo su amiga, no le compartió ese paso tan importante que iba a dar. O sea, no estoy diciendo con esto que los amigos tengan que estar dando cuenta hasta del último centavo de lo que ocurre en su vida, ¿no? Sino que estamos hablando de las cosas importantes. Lo que Dios iba a hacer ahí era algo importante. Es algo que Dios solamente ha hecho una vez en toda la historia de este planeta. Y por eso él se preguntaba, ¿lo haré sin contarle a Abraham lo que está sucediendo? Ahora, si pudiéramos, hermanos, ponerle un título que resuma todo lo que se enseña en los versículos que hoy hemos leído, yo diría que el tema que ahí nos está presentando ese pasaje de Génesis es la justicia de Dios. Dios es justo en todo sentido, y eso es lo que este pasaje nos quiere enseñar. Entonces, el punto es justo hacer algo sin que se le diga a Abraham o no es justo? Ahora fíjese, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, como seres humanos, nuestras decisiones las tomamos sobre la base de lo que ha ocurrido en el pasado o de lo que está ocurriendo en el presente y nada más. Pero Dios puede tomar decisiones mucho más justas que las nuestras, porque Él no solamente conoce el pasado, sino que también conoce el presente, pero también conoce el futuro. Y Él sabía cuál era el futuro de Abraham, y por eso es que en su pensamiento Dios decía, versículo 18, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces note qué interesante que Dios está ahí diciendo, Abraham, que en ese momento solo tenía la promesa que nacería un hijo, y tenía un hijo nacido de Agar, la esclava, lo cual hemos estudiado ya. Pero Dios sabía que en el futuro él sería una nación, y una nación poderosa, importante. Pero lo más valioso de todo es que en esa nación serían benditas todas las naciones de la tierra, porque de Israel nació Jesús, quien es el Salvador de todos los pueblos y lenguas que hay sobre la tierra.
Entonces Abraham sería el padre del Cristo, de el Salvador, de el Mesías. Entonces Dios toma en cuenta eso para tomar una decisión. Pero no solo eso. En el versículo 19 dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. No estoy seguro si en la versión Reina Valera, en el versículo 19 dice: yo conozco que Abraham instruirá a sus hijos. O sea, no sé si dice así dice o no. O dice: yo lo he elegido. Yo sé, dice. Bueno, realmente la traducción más apegada al original es como dice acá: yo lo he elegido, o sea, lo he designado para eso. Por razones que ahorita sería largo explicar y no quisiera meterme ahí por causa del tiempo. Pero la cuestión es que Dios sabía, porque Él lo había decretado, lo había decidido, lo había elegido, como dice ahí, para que Él instruyera a sus hijos en que tuviesen el temor. Fíjese, Abraham hijos no tenía en este momento más que Ismael. Pero como para Dios, quien contaba era los hijos que iba a tener según la promesa, que era Isaac, que el Señor le ha dicho que faltaba un año para que naciese. No para que naciese, sino que para que Sara tuviese ya un hijo. Entonces, él sabía que Abraham habría de instruir a sus hijos, es decir, a su descendencia, en que hicieran lo recto. Por eso le digo, los juicios que Dios toma, los toma sobre una base mucho más justa que la que podemos hacer nosotros los seres humanos. Porque Dios, Él sabe, hermano, lo que vamos a hacer dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años. Y si Él nos da vida dentro de 30, dentro de 40, dentro de 50, Él sabe cuál es nuestro futuro y sobre esa base Él puede tomar decisiones mucho más justas que las que nosotros podemos tomar. De manera que sobre esa base Dios decide contarle a Abraham lo que está a punto de hacer. Versículo 20. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Hermanos, es importante recordar que Lot se había ido a vivir precisamente a la ciudad de Sodoma, y en una ocasión anterior había habido una guerra donde fueron derrotados los reyes de Sodoma y de las ciudades alrededor. Fueron llevados cautivos y entre ellos también fue llevado cautivo Lot. Abraham, junto a sus criados, hizo alianza con los hijos de Manré, que eran sus vecinos. Van a la batalla, derrotan a Kedorlaomer, que así se llamaba el rey que había atacado las ciudades del valle de Sidín. Rescata a las personas, a su sobrino Lot, y los trae de regreso. Esa había sido una advertencia de Dios para el pecado que se cometía en Sodoma y en Gomorra. Porque fíjese que Dios siempre da oportunidad. Dios no es alguien que está como esperando la primera oportunidad que nosotros fallemos para castigarnos y darnos un golpe. Dios siempre da una primera prevención
para que el hombre oiga. Por eso es que Pablo, cuando escribe su carta a Tito, le dice que aquel que causa divisiones, dice, después de 2 o 3 exhortaciones, deséchalo. Pero no se le puede desechar en la primera oportunidad. Si falla en la primera oportunidad, hay que darle una segunda. Si falla en la segunda, hay que darle una tercera. Pero si falla en la tercera, ahí sí dice, ese deséchalo porque ya no tiene remedio. Entonces, igual es Dios. Dios nos advierte, y esa guerra que habían tenido las ciudades del valle de Sidín, Sodoma y Gomorra y las otras ciudades, había sido un mensaje de Dios, como diciendo, cuidado, las cosas no están bien. Ahora mi siervo Abraham los ha librado, pero cuidado. Pero el problema es que no aprenden la lección. Ni siquiera Lot la aprende, porque sigue viviendo en la ciudad de Sodoma. Y Sodoma continúa en sus prácticas pecaminosas. Ahora, como lo explicamos en una ocasión anterior, es importante que hoy volvamos a repetir cuál era el pecado que había en Sodoma y en Gomorra. Dado que en el siguiente capítulo, que es el 19, donde vamos a llegar la próxima semana, se narra allí cómo la homosexualidad era una práctica generalizada dentro de Sodoma y Gomorra. Porque ahí dice que desde el más viejo hasta el más joven practicaban la homosexualidad. Entonces, a causa de ese relato, las personas se fijan y dicen, entonces la maldad de ellos era la práctica de la homosexualidad. Y es cierto que existía ese pecado, pero no era el único pecado. Es más, el clamor que había llegado a los oídos del Señor no era un clamor que brotara de la ciudad misma, porque algunos han dicho, era el clamor de las personas que eran humilladas dentro de Sodoma. Pero el pasaje no dice que el clamor saliera de la ciudad de Sodoma. Dice que el clamor era contra la ciudad de Sodoma, es decir, que venía de afuera hacia adentro. Ahí lo dice el versículo 20, el clamor contra Sodoma. O sea, no era el clamor de Sodoma y Gomorra, era el clamor contra Sodoma y Gomorra. Resulta ya insoportable, dice el Señor. Entonces, ¿de quién era el clamor? No era de la gente que estaba dentro de Sodoma, sino que era de la gente que estaba fuera de Sodoma. ¿Por qué razón? Porque, como lo explicamos en una ocasión anterior, pero lo voy a repetir ahora, recuerde que estos acontecimientos están sucediendo aproximadamente alrededor del año 2500 antes de Cristo. Y la forma de estructura social que había en lo que ahí se conocía como la tierra de Canaán era muy parecida, no igual, pero bastante parecida a la estructura que se dio en la Edad Media durante el feudalismo. Es decir, que había una estructura que estaba el rey, luego estaban los vasallos, que eran como los miembros de la corte del rey, los de la nobleza, digamos. Y luego abajo estaban los obreros y los campesinos. Y en el nivel último estaban los esclavos. Ahora, como lo expliqué en otra ocasión, el rey era propietario de todas las tierras y las personas tenían que cultivarlas.
pero el 90% de la cosecha era para el rey. Y a las personas les quedaban solamente el 10%. En una época cuando no había fertilizantes ni había las maquinarias que hay ahora como para producir industrialmente. Estamos hablando de campesinos que tenían porciones de tierra pequeñas, donde podían cosechar tal vez lo que podía ser el alimento para todo el año para ellos. Pero el problema es que de esa cosecha el 90% tenían que enviárselo al rey. Y se quedaban ellos solamente con el 10%. Entonces, ¿qué sucedía? Que los reyes eran inmensamente ricos, en tanto que el grueso de la población, que eran los obreros, los campesinos y más abajo los esclavos, eran inmensamente pobres. Esa era una situación de injusticia, y ese era el pecado de Sodoma y Gomorra. El profeta Ezequiel lo menciona claramente en el capítulo número 16. En Ezequiel 16, versículo 49 y aún el 50, dice: tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron, y aquí está la lista de los pecados de Sodoma: de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Eso es lo que Dios había visto en Sodoma. En primer lugar dice soberbia. Soberbia que venía precisamente de las enormes riquezas que ellos acumulaban. Por eso no crea usted que Dorloamer por diversión fue a atacar esa ciudad. Las fue a atacar porque sabían que eran riquísimas. Pero después de la soberbia dice gula. Y la gula es, hermano, cuando las personas ya no comen para vivir, para alimentarse, sino que comen desmedidamente, hacen desperdicio de la comida. Pero eso era lo dramático, que mientras el rey y sus vasallos llegaban al punto de la gula, el obrero, el campesino, pasaba hambre literalmente la mayor parte del año. Y esto es lo peor, dice: apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. No les importaba en absoluto el pobre ni el indigente. Y recuerde que en la Biblia Dios se presenta a sí mismo como el Dios de los más vulnerables. Él dice que es el Dios de huérfanos, el Dios de viudas, el Dios de los extranjeros, el Dios de los pobres. Entonces, esta indiferencia y apatía hacia los que no tenían nada constituía una acción de injusticia. Y esa injusticia provocaba el clamor de las personas. Y a eso es a lo que el Señor se refiere cuando le dice a Abraham el clamor contra Sodoma y Gomorra es ya insoportable. El clamor ha llegado ya a un límite que más allá de esto no se puede soportar. En el versículo 50 siempre de Ezequiel 16 continúa diciendo: se creían superiores a otras ciudades y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Entonces note cómo para Dios es cierto el tema de la homosexualidad, ahí está mencionado también cuando habla de prácticas repugnantes. Pero note que Dios lo deja por último lugar. Para él lo más grave era la forma como se había construido la injusticia
la maldad, la gula, la soberbia y el desinterés hacia el pobre y hacia el necesitado. Eso era lo que más resonaba en los oídos de Dios. Por eso es que hay otro pasaje, no estoy seguro si es en Deuteronomio, pero el Señor le dice a Israel: mira, cuando haya pobres en medio de tu tierra, tú tendrás que cuidar de ellos, porque si tú no cuidas de ellos, ellos clamarán a mí, y cuando me clamen, yo los escucharé, y entonces yo actuaré contra ti porque te pidieron ayuda y tú no se las otorgaste. Lo mismo está sucediendo ahí, que es el clamor de la gente que era opresionada, que le estaban bebiendo la sangre, digámoslo así, y que clamaban a Dios. Pero como Dios es un Dios justo, Él no tolera la injusticia. Ahora, en Jeremías hay otro pasaje, en el capítulo 23, donde también se mencionan los pecados de Sodoma, solo que de una manera indirecta. En Jeremías 23, versículo 14, dice ahí el Señor: y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles. ¿Cuáles serán esas cosas terribles? Dice: cometen adulterio, viven en la mentira, fortalecen las manos de los malhechores, ninguno se convierte de su maldad, todos ellos son para mí como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra. Pero ¿por qué está diciendo Dios que los habitantes de Jerusalén eran como Sodoma y como Gomorra? ¿Porque eran homosexuales? No, el tema ni siquiera se toca, sino que dice que porque había una incongruencia entre lo que ellos decían ser y lo que eran. Porque decían ser profetas del Señor, pero eran adúlteros, eran mentirosos. Dice que fortalecían las manos del malhechor. Al que hacía lo malo, esos profetas le decían: muy bien, Dios te va a bendecir por lo que estás haciendo. Y dice Dios: eso es igual que lo que hacían los de Sodoma y los de Gomorra. Y de nuevo el tema de la homosexualidad no se toca. Por eso cuando Dios dice aquí, en el versículo 20, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo, Dios a lo que se está refiriendo es que tal era la injusticia, tal era la desigualdad que se estaba produciendo en Sodoma y en Gomorra, que Dios dice: ha llegado ya a un punto donde no se puede ya tolerar más. Ya el pobre ha clamado de tal manera que es insoportable continuar escuchando esto. Y voy a actuar, le dice. Versículo 21. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dios está utilizando allí un antropomorfismo, porque cuando Él dice: descenderé a ellos para ver si es cierto las quejas que yo oigo. O sea, Dios no puede descender porque Él está en todo lugar, ¿no? Entonces, por eso digo, es un antropomorfismo, para que nosotros entendamos que Dios iba a llegar. Pero en realidad lo que Dios quiere decir ahí es más profundo. Y es esto: que aun cuando el clamor ha llegado a Él, y Él sabe que aquel que ya no comía porque tenía que entregar el 90% de la cosecha al rey, que vivía en una riqueza que era un escándalo en relación a la situación miserable que ellos vivían,
Cuando ellos clamaban al Señor, decían: Señor, Dios, ¿cuándo harás justicia? Ya no soportamos la situación. Entonces Dios dijo: bueno, yo lo he escuchado, pero como Él es un Dios justo, entonces Él primero quiere verificar si las cosas son como se le han dicho. Entonces cuando dice: yo descenderé a ellos, Dios no tenía necesidad de descender para saber que eso era cierto. Él sabía que era cierto. Pero es como que si Él dijera: vamos a agotar todos los recursos, vamos a ver las evidencias. Porque cuando Dios juzga, nunca juzga de manera precipitada. Siempre lo hace valorando cada una de las evidencias. Y a eso es a lo que Él se refiere cuando dice: descenderé para ver si es como se me ha dicho. Y si no es así, pues también lo sabré. Aunque Dios sabía que lo era, porque ella le dijo a Abraham que lo va a destruir. Versículo 22. Dos de los visitantes, que son los dos ángeles, partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Fíjense, ellos ya van a destruirla, porque eso van a destruirla. Aunque Dios ha dicho que va a descender a verla, ¿no? Pero eso solo es una figura. Y luego dice: pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Este es un pasaje bien interesante, hermano, porque en los manuscritos hebreos más antiguos lo que dice es lo contrario. Dice: el Señor se quedó de pie frente a Abraham, es lo que dice. Pero los masoretas, que fueron los que... Porque el hebreo es un idioma que en sus orígenes no tenía vocales, solo las consonantes. Entonces, el problema es que una palabra no se puede pronunciar si no tiene vocales. Entonces, el problema era que habían a veces dificultades para entender realmente qué se quería decir. Entonces, los masoretas inventaron un sistema de puntuación que se colocan sobre las letras hebreas con el fin de indicar cuál era la vocal que se iba a utilizar. Entonces, a ellos les pareció que era muy contrario, digamos, a la majestad de Dios, que Dios se quedara delante de Abraham esperando a ver qué era lo que Abraham le decía. Entonces lo que hicieron fue invertirlo, lo cambiaron. Y por eso es que dice: Abraham se quedó de pie frente al Señor. O sea, lo inverso. O sea, hoy es Abraham el que está esperando a ver qué el Señor dice. Aunque, como le digo, los textos más antiguos lo que dicen es lo contrario, ¿no? Que es Dios quien se quedó esperando delante de Abraham. Ahora, como las traducciones que nosotros tenemos, y casi todas las que se hacen sobre la base de los textos masoréticos. Entonces, por eso es que lo tenemos así, de esa manera. Pero lo que dice en el original es que Dios se quedó esperando, como diciendo: bueno, Abraham, esto es lo que voy a hacer, ¿y tú qué dices? Entonces, ahí es cuando comienza Abraham. Fíjese que qué justo es Dios, hermano, preguntando todavía si está bien lo que va a hacer. Bueno, no está preguntando si está bien o no está bien. Él quería conocer la opinión. Y es Dios, hermanos. Es Dios quien le está preguntando a un viejito de 100 años: ¿y tú qué dices, Abraham? Entonces, Abraham es cuando comienza a hablar. Versículo 23. Entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Fíjese la preocupación de Abraham. Es que él se pone a pensar: bueno, sí, él sabía que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban edificadas sobre la sangre y sobre la injusticia. Por eso se recuerda cuando el rey de Sodoma le dijo: mira, déjame las personas y llévate tú todas las riquezas. ¿Se recuerda la respuesta de Abraham? Él dijo: ni siquiera una cinta voy a tomar. ¿Por qué? Porque él sabía que todo lo que había de Sodoma era producto de la injusticia, y Abraham no se iba a mezclar con nada. Y él dijo: mejor lo que el Señor me quiera dar, eso voy a recibir, para que así nadie diga: yo enriquecí a Abraham. Y lo peor es que lo había enriquecido con dinero mal habido.
Entonces le dice, no, no lo voy a recibir. Si la gente que fue conmigo, los hijos de Manré, ellos quieren su parte, allá ellos. Pero lo que soy yo no me voy a contaminar con eso. Abraham sabía que había injusticia. Pero Abraham también decía, pero es posible que en medio de toda esa manada de injustos hay algún justo. Entonces le pregunta, Señor, fíjese, Abraham está conociendo a Dios ahí. Y Abraham no sabe qué tan justo Dios es. Y por eso le pregunta, ¿vas a destruir al justo juntamente con el malvado? Entonces fíjese, el tema es en torno a la justicia. O sea, la destrucción es en torno a que si hay o no hay justicia. Por eso le pregunta, ¿destruirás al justo junto con el malvado? Entonces, hasta Abraham, que está comenzando a conocer a Dios, en la lógica le decía, ¿no?, que no estaba bien que pagaran, como decimos nosotros popularmente, justos por pecadores. ¿Vas a matar al justo porque hay pecadores? Y entonces que Abraham comienza a hacerle un planteamiento. Y le dice en el versículo 24, quizá le dice, haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? A eso es a lo que Dios iba, a hacer justicia a aquellos que habían sido exprimidos. Les va a hacer justicia. Por eso es que lo que Dios destruye son las ciudades, que era donde estaba el cúmulo de la riqueza. Pero no destruye los campos, ni a los campesinos, ni a los obreros. Es más, las ciudades pequeñas no las destruye. Y precisamente por eso es que Lot se va a refugiar a una ciudad pequeña, que de paso se llamaba Zoar, que en hebreo significa pequeña. Pero Dios no la destruye, porque era pequeña. Entonces ahí donde vivía la gente común. Entonces Dios va a hacer justicia, pero contra los que han sido injustos. Pero ahora Abraham le dice, bueno, si tú vienes a hacer justicia, ¿qué justicia es esa? ¿Que vas a matar a 50 justos solo porque hay 100,000 malvados, o los que hubieran sido? Aquí es donde viene Dios y la justicia de Dios. Versículo 26, el Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Entonces Dios le está mostrando cuán justo es Él, y le está diciendo, no, Abraham, te equivocas. Yo no voy a destruir al justo junto con el malvado. Es mal, le dice, si hay en Sodoma 50 justos como tú dices, no destruiré la ciudad. Pero como los ángeles ya fueron a destruirlas, Abraham entiende que no hay 50 justos. Entonces rebaja la cantidad y le dice, y si fueran 45, luego la baja a 40, luego la baja a 30, luego la baja a 20, luego la baja a 10. Y todas las veces Dios le está diciendo, por esos 45 no la destruiré, por esos 40 no la destruiré, por esos 30 no la destruiré, por esos 20 no la destruiré, por esos 10 no la destruiré. Muchos han pensado, hermano, que lo que Abraham estaba haciendo era regatearle a Dios. Pero a Dios no se le puede regatear. Abraham no estaba regateando. ¿Sabe lo que Abraham estaba haciendo? Estaba conociendo la justicia de Dios, conociendo qué tan justo era Dios, que dice, no, si hay 50 no la destruyo.
Si hubiesen 45, no la destruyo. Si hubiesen 40, no la destruyo. Y llega hasta 10. Mira, Abraham, si hubiesen 10, no la destruiría. Entonces, ahí Abraham no es que vaya regateando, más bien yo diría, va profundizando en entender cuán justo es Dios. No es un regateo, es una exploración. Cuán justo es Dios, que si hubieran 10, no destruye la ciudad. Así es la justicia de Dios. Pero al llegar a 10, Dios le dice, bueno, hasta aquí, Abraham. Pues así lo dice el versículo 31. Perdón, 32. En la parte final dice, aún por esos 10 no la destruiré. Respondió el Señor por última vez. O sea, como que Dios le dijo, bueno, hasta aquí. Y después de haber dicho eso, versículo 33, cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa, porque ya estaba cayendo la noche. Pero la historia no termina ahí, hermano. La justicia de Dios va todavía más allá, porque no había 10 justos en Sodoma, no había 5 justos en Sodoma, no había 3 justos en Sodoma, no había 2 justos en Sodoma. Solo había un justo en Sodoma, y ese era Lot. Pero Dios es tan justo que aún ese uno no lo destruye con los malvados, sino que lo saca de Sodoma. Y veremos, hermanos, cuando estudiemos la destrucción de Sodoma y Gomorra en el siguiente capítulo, que los ángeles le dicen estas palabras a Lot. Le dicen, Lot, sal ya, porque tenemos que destruir la ciudad. Y le dicen estas palabras, porque mientras tú no salgas, nada podemos hacer contra la ciudad. Esa es la justicia de Dios. Que mientras hubiera un justo, no destruía la ciudad. Aunque todos eran perversos, aunque todos, hermanos, eran injustos, malvados, ociosos, cometían el pecado de la soberbia, de la gula, de la apatía hacia el pobre, hacia el necesitado. Y la ira de Dios estaba contra ellos porque el clamor era ya insoportable. Sin embargo, mientras estés aquí, Lot, no podremos hacer nada, porque jamás el juez del universo cometerá ni la más mínima injusticia. Jamás. Jamás lo hará. Y por eso saca al único justo que hay. Y entonces sobreviene la destrucción. De manera que ningún justo perecerá juntamente con el malvado. De manera que eso que la gente dice, que pagan justos por pecadores, eso podrá ser en el mundo. Pero con nuestro Dios, jamás el justo correrá la suerte del malvado. Amén. Por ello, nosotros tenemos que mantener una vida de justicia en nuestra vida también, porque nuestro Dios es justo. Entonces, si Él es justo, nosotros también tenemos que ser hijos e hijas de justicia, practicar la justicia. Y si practicamos la justicia, el favor de Dios siempre estará con nosotros. Y el primer acto justo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es injusto que Dios haya enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y a derramar su sangre, y que ahora usted no le quiera creer a Dios. Eso es injusto. Es injusto. Entonces, por eso digo, el primer acto de justicia que tenemos que hacer es creer al Señor, arrepentirnos de haber llevado nuestra vida a nuestro antojo y decirle: Señor, esta vida que tengo te la debo a ti, tú me la diste, la voy a vivir para ti, te la ofrezco. Y el vivir para Él, luego de ahí en adelante, el Señor nos seguirá indicando el camino que debemos seguir
para vivir siempre en justicia y rectitud delante de Él. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.